un pasaje explica que los medianamente afortunados, se refiere a la burguesía, a la pequeña burguesía, huyeron a las afueras de la ciudad y con su familia y sus criados se encerraron en sus cabañas rurales a leer, a sonar sus instrumentos musicales y a apreciar atentamente sus pinturas y esculturas. Es sorprendente el libro, en parte, por imaginarse una novela que transcurre en una peste, y me parece absolutamente anómalo o inesperado este pasaje, ¿no? Otro recuerdo literario de la recurrencia de las numerosas pestes que asolaron nuestra lábil humanidad a lo largo de la historia lo constituye el famoso, el inmenso Decamerón de Boccaccio, que marcó el inicio de la narrativa moderna, evocando la terrible peste negra que asoló la ciudad de Florencia en 1348. También en este caso, los personajes de la historia escapan de la ciudad, se recluyen en sus residencias de campo, acá estamos hablando de una gran burguesía florentina del siglo XIV, y lejos del horror, deciden pasar los días gozando de los placeres literarios, de la danza y de la música. La nuestra, la del año 2020, se sumó a la larga lista de pestes de la historia. Una peste anómala, ambigua, confusa, por momentos inconsistente, pero no menos letal, no solo para la vida humana en general, sino principalmente, tal vez en particular, entre otras cosas, para la vida universitaria. Y en este caso, como en otros, algunos también ensayamos, sin huir al campo, a la salvación por el arte. Recordemos, luego de la sorpresa inicial y cuando comprendimos que esto sería para largo, vertiginoso e improvisadamente, tuvimos que apelar a nuestra creatividad y buena voluntad para tratar de disminuir el irreparable daño al que nos enfrentábamos, y tratamos por todos los medios de hacer cada uno, dentro de la medida de sus posibilidades, lo que pudimos y lo que supimos. En este contexto y como parte de esta sana reacción se desarrolló el proyecto que nos convocó hoy, bienvenido y necesario para hacer precisamente cuando el hacer se puso en entredicho, cuando el hacer se hacía difícil, cuando no imposible, y que nos deja una obra, los videos, que excede la coyuntura y que se convertirá seguramente en uno de los tantos patrimonios de nuestra carrera y de nuestra facultad. Ahí habrá otros, como este proyecto, y como Departamento de Arte los alentamos y los seguiremos alentando. No me queda más que agradecer a mi colega y amiga Marta Penos y a su valioso equipo por la iniciativa, por el entusiasmo y por el ejemplo. Nada más. Dejo las palabras. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Yo reitero el agradecimiento que las chicas mencionaron, bueno, a la compañera y amiga Graciela, por supuesto, pero al departamento, porque en todo este periodo tan difícil que venimos pasando, dio respuestas, nos acompañó, nos sugirió, y apoyando en las iniciativas que, bueno, la creatividad y la situación nos empujaba como a proponer. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, está reflejado en lo que hicieron, ¿no? Eso, justamente, digo, la Bueno, creatividad, la iniciativa, y es lo que quería decir, ¿no? Gracias. Por favor. La frase con la que empezamos, y que hace un poco de bandera, si se quiere, de esta presentación, debida al gran maestro y guía de tantos historiadores e historiadoras del arte en la Argentina y más allá, bueno, no es una defensa del centralismo porteño, aunque, bueno, después, dentro de un ratito, voy a referirme un poco a eso, sino que un poco nos parecía que representaba la intención de esta serie, que nació como una idea muy chiquita, muy modesta, era que los miembros de la cátedra produjéramos videos cortos centrados en una obra que sirviera como de material complementario al ya abundante material que estábamos produciendo, un poco improvisadamente, un poco echando mano de las experiencias que pudiéramos tener en esa virtualidad donde fuimos arrojados sin mapa, sin brújula, ¿no? Al
poco tiempo se nos ocurrió que valía la pena invitar colegas que por distintos motivos podían hacer un lindo aporte. Y a partir de un posteo en Facebook que hice yo, sobre que me parecía una idea que la estábamos armando, pero que, bueno, apenas la describí muy brevemente, y esto provocó una catarata de reacciones en forma de comentarios al posteo, WhatsApps, emails, que se pueden resumir en la frase: yo quiero participar. Y así fue como se conformó lo que llamamos un magnífico elenco, formado, sí, por la mayor parte historiadoras e historiadores del arte, pero también otros especialistas, y se fue abriendo ese abanico de imágenes, de objetos, de espacios, que forman, ¿no? que están en cada capítulo como centro, ¿no? de los comentarios. La serie tiene un carácter, ha tenido un carácter algo espontáneo, sin muchas pautas previas. Lo único que indicábamos era, bueno, una obra producida en Europa entre los siglos XVI al XVIII, que son los contenidos que abordamos en la materia, pero a causa de ese sobre la marcha, ¿no? De seguir haciéndose un poco, gracias a que convocábamos a algunos comentaristas, otros se autoconvocaban, la serie tiene algunas características, y es que hay un capítulo que es doble, de modo que tenemos 21 capítulos, pero en realidad 20 obras. De las 20 obras, solo una fue realizada por una mujer. Y de las 20 obras, solo una está en una colección pública de la Argentina. Además, de todos los comentaristas, solo 2 viven fuera de Buenos Aires. Una en Rosario, el otro en Bristol, Inglaterra. Queremos, en el ciclo 2021, atender a esto que son desequilibrios, ¿no? Y vamos a favorecer especialmente la producción artística de las mujeres, las piezas que se hallan en colecciones y museos públicos de la Argentina, y vamos a convocar a colegas que viven y hacen su trabajo en distintos puntos del país, para que la frase del gran Héctor sea enseñar y difundir arte europeo desde la Argentina. Y por qué no, más adelante, desde Sudamérica. Y por qué no, desde Latinoamérica. Como digo, nos anima ese convencimiento de que desde este lugar del mundo, donde cada uno de los participantes puso su mirada, su enfoque, sus recorridos intelectuales, las preguntas que le hacen a las imágenes, a los objetos, a los espacios. Es desde aquí que podemos mostrar aspectos probablemente diferentes a los que muestra un especialista en la propia Europa o en los Estados Unidos, donde otros son los recursos y otra la frecuentación, ¿no? con esta producción. Bueno, esta es la intención, este es el desafío, que, como decía Héctor, vale la pena asumir, vale la pena vivir esa aventura y ese desafío de enseñar esta producción desde nuestro lugar. Lo que se llama el pensamiento situado, aunque él no le daba, ¿no es cierto?, un carácter teórico, lo decía desde su condición de investigador de trinchera. Ahora le voy a pasar la palabra a Alejo, que les va a contar un poco sobre los canales de difusión de la serie.
Gracias, Marta. En principio quisiera compartir una breve reflexión. Como decía Marta, una obra, una mirada, nació de una idea, y seguramente que los que la conocen saben acerca de la tenacidad de Marta para concretar ideas a pesar de las dificultades. Y yo creo que esa tenacidad fue importante, especialmente en este año, porque se transmitió al equipo de la cátedra y fue fundamental para avanzar en un año que empezó con muchas incertidumbres, pero que terminó con hermosas devoluciones de los estudiantes. Y respecto al modo de difusión de los videos, para hacerlos accesibles a la comunidad, que esa es una idea importante que surgió, creamos el canal de YouTube, que se llama Barroco Artes, Facultad de Filosofía y Letras UBA, en el cual cada lunes a las 9 de la mañana se estrena una nueva producción. Realmente no podemos estar más felices con la respuesta que tuvo el canal. Al día de hoy los videos suman 2.331 visualizaciones y 148 suscripciones, algo que realmente no estaba en nuestros mejores pronósticos. Bueno, y a continuación vamos a ver una compilación de algunos momentos de los videos realizados. Agrego, bueno, la página de Facebook, ¿no?, que tenemos también, y que donde, bueno, es un modo también de difundir lo que hacemos, y también es un espacio de intercambio un poco más informal, justamente. Las imágenes y los objetos en que están encarnadas, todas ellas, pero particularmente las artísticas, cargan con capas y capas de significados. Algunos son históricos, propios de la época y el lugar en que fueron creadas y comenzaron a circular, y en ellos se anudan, entre otros factores, las intenciones del artista, las exigencias del comitente, las funciones a las que estaba destinada la obra, en definitiva, el horizonte de expectativas de una cultura visual determinada. Otros significados trascienden esas coordenadas espaciotemporales y surgen y se activan en distintos momentos de la historia gracias a la capacidad de las imágenes de despertar reflexiones, emociones, pulsiones físicas, todo un abanico de reacciones humanas. En los capítulos de la serie Una obra, una mirada, historiadores del arte y otros especialistas interrogan las obras del pasado desde una mirada actual para develar antiguos significados y proponer, ¿por qué no?, también renovadas lecturas. La creciente apreciación del gesto individual permitió a estas piezas superar su categoría instrumental en el proceso creativo y posicionarse como obras en sí mismas. En el siglo XVI, Tiziano propone una presentación del desnudo femenino que llegó a volverse canónica. Otro espacio repleto de cuadros que a su vez contienen otros espacios, otros tiempos, otras historias. No solamente por todos sus logros plásticos, sino por esta comunicación que ha establecido con el espectador, es que quizá todavía hoy lo sentimos tan cercano. La mujer es la protagonista absoluta de la escena, del movimiento, de la fuerza, del eros. La codificación de las relaciones de poder, según las cuales la aparición de estos criados o criadas junto a los retratados daba cuenta de que quienes las encargaban eran lo suficientemente ricos como hasta para poseer un ser humano. Versalles es una máquina imperfecta, una mega estructura avant la lettre. Un detalle como las perlas y el collar te remiten nuevamente al entramado político y social de la corte y las negociaciones del matrimonio. La cámara es el pincel definiendo y componiendo lentamente a cada uno de los personajes. Este escritorio, que perteneció a Luis XIV, permite dar cuenta de una magnificencia de las artes decorativas.
La concepción de este espacio hogareño colmado de símbolos suma un elemento enigmático en el felino que mira al espectador. Otra característica que es la de la multifacialidad, ampliada a 8 caras, como podemos apreciar en la imagen y también en el esquema. El concepto de espacio expresa un estado mental de ser, expresa un momento. En el lateral, sobre la vía Felice, apuesta a reforzar esa tensión entre Piazza España y Santa María Maggiore. Un dragón discutido desde la representación de Rubens porque es más bien un monstruo antropomorfo. Hay deliberadas ambigüedades espaciales, con paredes curvas, con casetonados gigantes que nos recuerdan al Panteón. Me parece una imagen muy poderosa en el sentido de ella como artífice de su propia imagen. El punto de vista es tan elevado aquí que la imagen prácticamente podría parecernos un mapa. Se puede ver el paralelo, casi el reflejo entre el cuadro, entre la pintura y todas las figuras que se encuentran del otro lado. Al revés de un cuadro, entonces, es una máquina de pensar, un artefacto de reflexión metapictórica. Tenemos la suerte ahora de contar con un comentario a cargo de José Emilio Gurucúa, al cual le voy a pasar la palabra y ya voy a poner, en todo caso, a compartir su PowerPoint. Encantado de verlos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y es un gusto para mí poder comentar los 7 videos que he visto hasta ahora. Me temo que ha sido agregado un 8º. No. En la lista había un 8º que todavía no vi. Por eso los he visto todos. Y por cierto que aprendí mucho de ellos y me han atraído además por ser vectores de obras muy bellas, muy bien comentadas. Y lo que simplemente quisiera mostrarles hoy a ustedes es qué tipo de reflexiones y consideraciones paralelas puede suscitar lo que todos ustedes han hecho. ¿Cuáles son los horizontes, por cierto, muy novedosos que han abierto? Confieso que había muchísimas cosas que desconocía hasta que vi estos videos, que todos tienen una gran calidad formal y una densidad de contenido, y hay una oscilación también entre lo que podríamos llamar las teorías o los métodos y la presentación de obras concretas, de vidas de artistas. Yo seguiría el orden que tienen, ¿no? en el que los he visto, pero antes quería también decir algo que me llamó la atención y me pareció de una originalidad extraordinaria, y es que van a incluir 2 películas, ¿no? Que una es la de Mayevsky sobre el gran cuadro de Bruegel de la crucifixión, o del Camino al Calvario, mejor dicho. Y el otro es el de Korda, ¿no? De manera que eso lo espero con verdadera curiosidad, ¿no? Y me pareció realmente una apertura muy, muy pertinente y a la vez hasta cierto punto audaz. Bien, entonces voy a empezar por el video de Alejo Lorusso, tan preciso, todos son precisos, pero este particular está expuesto con mucha calma. Ojalá pueda hacerlo yo con esa calma ahora. Donde él analiza
como decía Marta, ¿no? Hasta ahora es la única obra o el único par de obras que está en un museo público argentino. No me parece de la lista que he visto que haya otro por ahora, ¿no es cierto? Bien. Que son los dos bocetos que pinta Tiepolo para los dos cuadros relacionados con el sacramento de la Eucaristía, que se encuentran en los cuadros monumentales, que se encuentran en la capilla, en una capilla en Verolanuova, en Lombardía. Y una cosa que me parece muy importante y central en esta exposición es el estudio que Alejo hace de la terminología con la que se terminaron designándose este tipo de trabajos previos, con los que se disparaba probablemente el proceso creativo, que nosotros llamamos bocetos. Esquicios era una palabra que usaba mucho el maestro Schenone, que tiene una bella resonancia. Y entonces Alejo estudia a partir de las referencias, de las fuentes del siglo XVII y XVIII a ese tipo de obras iniciales de la creación, y lo que hace es identificar estos dos bocetos de Tiepolo, decir cómo hubieran sido llamados, como eran llamados en aquel momento en que Tiepolo trabajó en ellos. Y aquí me encuentro con algo, creo que puede ser interesante, muy reciente, lo cual demostraría también que la perspectiva abierta por Alejo tiene una gran novedad. Es que hubo en el año 2018 en el Prado una exposición realmente fantástica sobre Rubens como pintor de bocetos. Fue una exposición curada por Friso Lammertse, que es el curador en jefe del Museo Boijmans van Beuningen en Rotterdam, y además por Alejandro Vergara Sharp, quien es el curador principal del arte flamenco en el Museo del Prado. Lo que ellos intentaron mostrar, demostraron, es que finalmente para Rubens la ejecución del boceto no solo implicaba este punto de partida de la creación y ejecución de un cuadro, donde además se planteaban por primera vez de una manera completa todas las ideas plásticas, la composición, el concepto, en el que iba a terminar la obra definitiva, sino que ya para Rubens podían convertirse en obras con un grado de autonomía tal que las hacía o exigía algún tipo de comparación con la obra terminada. La prueba documental más palmaria que Alejandro Vergara da de eso es el conjunto de notas que dejó Rubens en su testamento acerca de qué hacer con ese género de pinturas. También importa destacar que, como nuestro Alejo, Alejandro Vergara Sharp también se ocupó de analizar los campos semánticos de las palabras con que se designaban estos objetos, ¿no? Que
Y lo que hacen para eso es, bueno, no solo leer la palabra en el testamento de Rubens, que era Tekeningen en flamenco, sino ver cuál es la que se usa en el catálogo del remate que se hizo muy rápido, así casi a los pocos meses de la muerte de Rubens, del remate que se hace del legado que Rubens deja, ¿no? Porque aquí estaba lo interesante. Rubens explícitamente dice en su testamento, estos Tekeningen, ¿sí?, a los que en el catálogo van a aparecer como drafts, ¿eh?, o dessins, porque es un catálogo trilingüe, dice, tienen que ser vendidos como si fueran cuadros. En cambio, los dibujos, distinguen mucho entre estos bocetos casi completos, donde está todo aquello que va a aparecer finalmente en el cuadro, también la composición de los colores, tienen que ser vendidos como si fueran cuadros. Ahí está bien claro. Y en cambio, los dibujos, esos se deben conservar para beneficio del trabajo del taller. Van a seguir siendo, ¿no?, el punto de partida de los ejercicios, ¿no?, de los aprendices o de los maestros del taller. Y también punto de partida de quizá inspiración de las poses de algunas figuras, los escorzos, etc. Pero este descubrimiento que hace Alejandro Vergara Sharp me pareció extraordinario, de ver cómo ya en el siglo XVII se estaba colocando a lo que nosotros llamamos boceto, y Tiepolo también denominó boceto, ya se lo estaba colocando en una categoría aparte, que lo desprendía finalmente, explicaba el proceso de creación, pero también lo desprendía de él para otorgarle una nueva autonomía. De manera que el estudio que hace Alejo de esto se inscribe en una, ¿cómo podríamos decir?, en un problema, ¿sí?, en la larga duración, y que abarca los siglos XVII y XVIII muy bien. Porque podríamos terminar este arco con la pregunta que se hace, que es bastante famosa en la historia de la estética, que se hace Diderot cuando comenta el Salón de 1767. Y dice, ¿pourquoi une belle esquisse nous plaît-elle plus qu'un beau tableau? ¿No? Esto es un texto que a Héctor le interesaba mucho, ¿no? ¿Por qué un bello esquicio, traducía él, nos gusta más que un bello cuadro? Cosa que es bastante frecuente, ¿no? Recuerdo cuando estudiábamos, era muy habitual decir, yo si me tengo que quedar, me quedo con el boceto. En particular, por ejemplo, en Constable. En Constable eso era una suerte de lugar común. Nos atraían en aquella época más los bocetos que los cuadros terminados. Pero, ¿por qué dice? ¿Cuál es la razón que da Diderot? Es que a medida que las formas se perfeccionan, la vida desaparece progresivamente, ¿sí? Por eso dice que como en los pájaros jóvenes, como en los gatos pequeños y en muchos otros animales, las formas están todavía envueltas y llenas de vida. Y eso pasa con los esbozos o con los esquicios, ¿no? La presencia de la vida es mucho más fuerte en ellos que en la obra terminada. Así que creo que Alejo ha dado en el clavo de lo que sería un tema fundamental, ¿no?, de la estética, y también de la praxis y de la estética, ¿no?, de las artes en el siglo
siglos XVII y XVIII. Bueno, ahora pasemos simplemente acá mostrarles 3 de estos esbozos que se colocaron en la lista de las obras a vender, ¿no? Que son el Prometeo, ¿no? La Casa de Diana, son 2 esbozos para cuadros que luego se van a ser enviados a la Torre de la Parada en España, y uno muy, muy bello que es el de la Casa del León también, ¿no? Que existe un cuadro, termina en un cuadro podríamos decir, de Gran Palique, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Ahora sí voy a ir a la... perdón, miren. Me había olvidado, acá hay otros 2. Fíjense que estos son otros 2 esbozos, realmente monumentales, son grandes cartones que hace Rubens. El Triunfo de la Iglesia, el de arriba, y Psique, que es llevada al Olimpo, a los pies de Zeus, ¿no? No, lo que no sé, y no dice Alejandro Vergara, es cómo fue la diferencia de lo que se pagó en ese gran remate entre las grandes obras ya terminadas y este tipo de objeto que se puso a la venta, de objeto artístico, ¿no? Que se vendió. Bueno, ahora sí, entonces, vayamos al de el Tiziano y el desnudo erótico del que habló Laura. La obra que ha sido objeto del comentario. Esta cuestión del desnudo erótico que Laura ha explorado ya incluso en la antigüedad para retomarlo en el Renacimiento y llegar al siglo XX. En el caso del desnudo claramente erótico, tal cual lo insinuaba Kenneth Clark en su libro famoso y que Laura cita, me parece que no hay que olvidar el nudo o el entrelazamiento de este tipus, digamos, con la poesía heroica, la poesía épica del Renacimiento, que tiene también en varios episodios, tanto del Orlando Furioso como de la Gerusalemme Liberata, tiene una fortísima carga erótica, pero carga erótica combinada siempre con el acto supremo de un héroe. Lo que pienso es que estos desnudos eróticos, tanto de Tiziano como de Veronese, acá hay un ejemplo de Tiziano y otro de Veronese, hay que anudarlos, ver hasta qué punto no son también, podríamos decir, imágenes que hacen eco o que espejan un pasaje literario de estos grandes poemas. Como si hubiera una operación de éfrasis en esta combinación. Recuerden que es esta época, ¿no?, de los desnudos eróticos, más que nada en la pintura veneciana, es la del gran auge de un texto que bien merecería una buena traducción. Desconozco que tenga una buena traducción al castellano, es probable que exista y no la conozco, que es la de las imágenes de Filóstrato, porque Filóstrato es un texto que vuelve a la palestra precisamente en estos mismos años y en el ambiente veneciano. Es decir, que hay ahí un ida y vuelta entre la imagen y la épica. Entiendo que tanto la Venus de Tiziano, de Urbino, ¿no?, que analiza
Laura, como por ejemplo este Tiziano que es Perseo liberando a Andrómeda y el mismo tema tratado por Veronese, se vinculan con un pasaje muy célebre del Orlando Furioso, que es el de Ruggiero liberando a Angélica, que no es más que una variante del de Perseo y Andrómeda, ¿no? Y llama la atención, si uno va está en el canto 10 del Orlando Furioso, y son las estrofas que van de la 95 a la 99, y uno puede encontrar allí versos que se adecuan perfectamente no solo a estas escenas, ¿no?, dinámicas, sino que se adecuan también a la Virgen, iba a decir, a la Venus en reposo, y tan provocativa como ha demostrado Laura, de Tiziano. Por ejemplo, hay versos que dice que el Ruggiero, que llega en un caballo alado, se encuentra con una bellissima donna, no? Che è Angelica, così ignuda come natura prima la compose, así desnuda como la compuso la naturaleza en primera instancia. Un velo non ha pure, ni siquiera tiene un velo que la cubra, que cubra sus lirios, los lirios blancos y las rosas rojas, de que parecen cubiertas sus miembros pulidos. Bueno, es muy probable que este juego cromático al que alude Ariosto tenga su correlato en el caso de la Venus de Tiziano. Es conjetural, pero pienso que es posible pensarlo e intentar, como un buen positivista quizá, encontrar pruebas explícitas de esta combinación. El que lo hizo, seguramente incluso hay cartas donde esto aparece, habría que buscarlas con detenimiento, es Pietro Aretino. Pietro Aretino hace estos paragoni, ¿no?, entre esta poesía erótico-épica y la pintura erótica, mítica y también épica. Creo que es un venero apasionante de la cultura renacentista. Bueno, podemos pasar entonces sí ahora al que sigue, que es el de la propia inspiradora de todo este programa estupendo, que es Marta Penos, y el estudio que ella hace de los cuadros dentro de los cuadros, ¿no? A partir de Teniers, de esta visita del archiduque, o esta más que visita, es el archiduque rodeado de los cuadros de su propia colección, ¿no? Y yo he encontrado algunos otros casos, también se podría hacer una suerte de constelación que se estira en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y que, por ejemplo, incluir en esta serie ya de comienzos del siglo XVIII a la muestra de Gersaint de Watteau, que es un cuadro tan espléndido, ¿no?, que se encuentra en un museo de Berlín. Bueno, y acá yo he traído el caso es contemporáneo estricto del de Teniers, de Franz Franken, de 1636, pero lo he puesto porque aquí aparece algo que Marta ha subrayado en la colección del archiduque, y es la presencia también de estos objetos extraños, ¿no? Como las conchillas, objetos naturales, ¿no?, y algunos de fabricación humana, pero que se apartarían del arte de la pintura, del gran arte de la pintura y de la escultura. Es decir, como si hubiera acá una convergencia, ¿no?, entre el arte como hacer humano
y el hacer de la naturaleza, que también confluye con ese espíritu de las llamadas cámaras de maravillas, ¿sí? La de, por ejemplo, Francesco Primo en el Palazzo Vecchio, o la de Rodolfo II en Praga, a las que aludió Marta. Pero acá se ve muy bien esa relación que Marta revela en este despliegue, ¿no es cierto?, de formas naturales, junto con algunas también pequeños objetos de fabricación humana, como son las monedas, los candelabros, la cerámica. Bueno, muy bien. Ahora podemos pasar entonces ya al cuarto, que es un estudio que hace Carolina Baulo de una obra de Caravaggio, ¿no? En la que ella encuentra resonancias, hace brotar de la consideración de ese cuadro resonancias contemporáneas, ¿no? Es algo que podríamos entrar en toda la tradición de los estudios caravallescos, desde Friedlander, Lionello Venturi, es algo que está muy presente, porque bueno, para estos grandes historiadores del arte, Caravaggio sería una de las piedras fundamentales de la sensibilidad moderna, ¿no? Y entonces, francamente, no tengo nada que agregar al análisis de Carolina Baulo, y asentado en una inmensa bibliografía de las mayores del siglo XX, es probable, pero sí un Caravaggio muy discutido y bastante olvidado, que encontré en el Museo de Estrasburgo, que es este joven picado por una especie de langosta, ¿no? Y que creo que se remite al famosísimo, sí, indudablemente obra de Caravaggio, del muchacho mordido por ¿cómo se llama? La anguila, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante colocarlo en el corpus caravallesco, introduce, aquí hay una nota de dolor quizá más aguda que la del modelo que conoce, el modelo romano que conocemos. Pero, claro, me atrajo muchísimo la atención porque está entre otros más en el Museo de Bellas Artes de Estrasburgo, un museo muy, muy poco frecuentado, por cierto, donde voy a mostrar otra más adelante, que esa me parece que es realmente apasionante. La que sigue, por favor, entonces. Sí, pasaríamos a Properzia dei Rossi, que, como dijo Marta, es una de las mujeres. Yo pensé que iba a haber otra, que Lavinia Fontana iba a entrar por algunos anticipos que descubrí en la brèche del programa. Pero bueno, espero que aparezca Lavinia Fontana, porque es una artista que presenta muchísimas aristas interesantes. Entonces, aquí se trata de Properzia dei Rossi, muy bien tratada por Giulia Murace, que resucita la biografía vasariana de Properzia. Ella analiza el relieve hecho para San Petronio de San José, del casto José y la mujer de Putifar, con un extraordinario análisis, que ya llama entre la delicadeza y la virilidad. Y es una pregunta que le quiero hacer,
si cuando termine ella puede decirme si estos que he puesto aquí y que se encuentran también en San Petronio, en Bologna, y que suelen atribuirse a Propercia dei Rossi. El de arriba es la construcción del arca y la borrachera de Noé, obviamente, y hay una, ¿cómo podría decir? Una contundencia y una influencia, una contundencia de la forma y un influjo de Miguel Ángel aquí que el propio Vasari se encargó de realzar para el trabajo de Propercia dei Rossi. Y hay también una asunción de la Virgen, con una Virgen muy, muy rara, que está ascendiendo y es casi un desnudo, que también tiene un acento miguelangelesco fortísimo. Hay una audacia en la representación de esa asunta, que se podría comparar perfectamente con la audacia de la mujer de Putifar, la figura de la mujer de Putifar en el relieve, indudablemente obra de Propercia dei Rossi. Así que realmente agradezco mucho a Giulia Morace el haberme introducido en el conocimiento de esta escultora. Por eso, así que insisto en la pregunta, si pueden ser, ella considera que es legítimo atribuirlas a Propercia dei Rossi, y si esa marcación de la audacia de una virgen, de una asunta, ¿no? Que en la que hay demasiada adherencia de la tela en el cuerpo de esa mujer, no es una fórmula muy frecuente para la asunta. Así hay en esos acentos de la audacia el sello de una presencia femenina, ¿no? Una mujer que era escultora y se animaba a hacerlo, y casi podríamos decir que insistía de manera provocativa en la legitimidad de su arte. A ver, la que sigue, por favor. Bueno, porque acá está, esto es lo que yo quería decir, por eso Lavinia Fontana me atrae tanto, que esta audacia en la presentación de temas y a su vez en la presentación del desnudo, podría llegar a ser un rasgo del artista mujer en el siglo XVI, ¿no? En Artemisia Gentileschi también lo vamos a encontrar, no la puse aquí debido a lo conocida que es, sí, porque nos iríamos un poco demasiado de este momento que también analizó Giulia, donde se coloca a Propercia, pero que sí creo que todavía abarcaría a Lavinia Fontana, y son estos dos cuadros de Lavinia que para mí todavía requieren una explicación, sobre todo el de la derecha, porque es una Atenea desnuda, y eso es muy raro, muy, muy raro, ¿no? Sí, por supuesto que en la escena del juicio de París aparece ella, pero ahí eso está impuesto por el relato, pero una Venus que está completamente desnuda en una especie de toilette matinal, ¿no? Donde se ha levantado, acaba de levantarse y se va a vestir de Atenea y está completamente... Es algo muy extraño. Y a pesar de que lo he buscado, no he encontrado el paralelo textual o poético de esto, que estoy seguro que tiene que existir. En todo caso, una búsqueda de eso nos va a llevar a cuestiones muy interesantes sobre la ambivalencia, las ambivalencias y las ambigüedades del papel
del papel de poder que podían asumir las mujeres en esta sociedad. Y el otro que me impresionó muchísimo por la audacia del gesto, ¿no? Casi cómico, del Marte y Venus, también es obra de Lavinia Fontana, ¿no? Es casi, ya podríamos decir que hasta tiene una vis cómica, ¿no? Esta representación. Insisto, es de una mucho más temerario que cualquier otro planteo de un desnudo femenino que hayamos podido ver hasta ahora, inclusive del tan provocativo al que se refirió Laura al analizar la Venus de Urbino. Bueno, ahora paso al siguiente. Bueno, sí, que es el de Ayan Steen, que analiza María Lourdes Guidoli, descubriendo en una escena de género, el interior y el retrato de una familia, descubriendo a este estereotipo del criado africano, ¿no? Donde ella lo coloca como un signo, ¿sí? de una... no solamente de la potencia o de la posibilidad de la riqueza que permite el tener criados africanos, como es lo que ella despliega, sino mostrarles esta escena tan cruda, tan terrible, de Christian van Koffenbeck, de 1632, que se llama, se le ha dado el nombre de La violación de la negra, y que también se encuentra en el Museo de Estrasburgo, un museo que es muy lindo ir a visitar porque tiene cosas realmente extrañas, y esta es una de ellas. Ahora, aquí la pregunta es, y quizá creo que María de Lourdes podría darnos una respuesta o indagar mucho mejor que yo en esto, dado que conoce bien la bibliografía y las fuentes literarias de la época. Incluso mientras yo miraba este cuadro, tuve un intercambio con uno de los estudiosos de este cuadro, es si lo que nos transmite es, como podrían insinuarlo, ciertos gestos, ciertas muecas, quiere ser una representación del grotesco o es realmente una representación en la que aparece el abuso, en la que se está perpetrando una violencia inadmisible sobre el cuerpo de esta mujer desnuda. Si estamos en presencia aquí de una víctima, de un acto deleznable, o si forma parte de lo que podríamos llamar los desbordes tolerados y hasta lacerantemente cómicos que podían ocurrir en la sociedad, sería la sociedad franco-flamenca del siglo XVII. Yo tengo para mí que acá hay que hacer un estudio de fisonomía y de gestualidad, que de eso hubo muchos tratados en el siglo XVII, es decir, por ejemplo, esas palmas abiertas que presenta el personaje vestido, esa mano que se tiende para señalar a la víctima de la violación, la mueca del que ríe, bueno, todo parecería ir en el sentido de una condena de esta atrocidad, pero no estoy seguro. Creo que se necesitaría más contundencia en
el paralelo de textos con esta imagen. De todas maneras es excepcional, ¿no? Excepcional y conmovedora, ¿sí? Aunque se trate de una proyección de nuestra propia sensibilidad, el cuadro la admite. Y quizás si la admite es porque la tenga. Pero eso ahí creo que es motivo de una apasionante indagación. Bueno, ahora entonces pasaría al último, que es el que vi hoy, Versalles, la máquina imperfecta, por Teresa Zweifel. Muy linda presentación de una obra de arquitectura, donde, digamos, Teresa se anima con un punto de vista excéntrico, que sería el de plantear el problema del desorden, ¿sí? En esta arquitectura. Si despuntan señales de desorden, ¿ah? Frente o en contrapunto con lo que sería el concepto predominante, que es el del orden absolutista, impuesto hasta la naturaleza. Y esta dialéctica orden-desorden, como pasando por la teoría de la arquitectura, ¿no? Que indudablemente conocía Mausart, quizá hasta el propio monarca que hace la planificación del palacio, con toda la idea de Palladio sobre la variedad y la armonía, ¿no? La varietas y la conquinitas, que van a aparecer como principios básicos de la arquitectura y que serían presentes aquí como orden y desorden, tal cual los analiza Teresa Zweifel. Ahora, ahí hay una cosa que me extraña. Bueno, por eso he puesto acá el Sacro Bosco de Beaumarchais. Hay una cosa que me extraña, y es que Teresa insiste en que en el momento en que se hace una reforma en el cuerpo central del palacio y se coloca la cama, el dormitorio de Luis XIV en el centro justo de toda la composición, siendo el pivote del gran eje, ¿no? Que ordena el palacio y que se continúa en la Grande Allée y llega pasa por la fuente de Latona y llega hasta la fuente de Apolo. Sí, ¿por qué ella encuentra en esto el final, casi la extinción de lo que podríamos llamar el proyecto humanista aplicado a la arquitectura? Quizá en los términos en que lo hizo Benévolo, ¿no es cierto? Esto creo que es un tema, yo ahí eso no lo he comprendido bien. Quizá lo que estaría diciendo que es una culminación del humanismo. No lo he captado bien. De todas maneras, creo que esto es una cuestión que tenemos que discutir porque es una cuestión central. Central no solo para la historia del arte, sino para la historia de la civilización occidental en general. ¿Y qué es eso que podríamos llamar el gran ciclo del humanismo? El gran ciclo del humanismo en disolución, ¿sí? A partir, sobre todo, de los años 70 del siglo XX, y sobre el que ya sonaron estridentes trompetas. La famosa entrevista que se le hace a Claude Lévi-Strauss en Le Monde de 1979, en la que él afirma directamente, sin ni titubeos, que el humanismo renacentista y su posterior despliegue es una puesta en escena de una catástrofe antropológica, ¿no? Que es la de haber colocado al ser humano en el centro y sujetándole toda la naturaleza, esclavizando la naturaleza, sometiéndole la naturaleza. Y que esta separación
del ser humano, de su contexto, implicaría la posibilidad después de las separaciones en el propio mundo humano, las segregaciones. En realidad, esta segregación de la naturaleza respecto de lo humano, que estaría consagrando el humanismo renacentista, es el primer capítulo de una infinidad de segregaciones, ¿sí? La de la mujer, la del otro, las segregaciones raciales, las segregaciones religiosas, las segregaciones sexuales, y habría ahí, a partir de eso, y por último la segregación del animal, ¿no? Que es la que estaría conduciendo a este colapso programado de la naturaleza. Y que es una idea que toma su discípulo, el discípulo de Lévi-Strauss, Philippe Descola, cuando él habla de las 4 grandes ontologías que permiten definir las relaciones del ser humano con la naturaleza, que son el animismo, el totemismo, lo mágico analógico, y por último el naturalismo racional a partir del siglo XVII. Y bueno, es donde es este naturalismo racional que sería la consecuencia de un humanismo estricto y delimitado a la supremacía del hombre. Bueno, es el comienzo en realidad de lo que ha terminado en esta catástrofe a la que asistimos y a la que pareciera que la pandemia no es ajena. Así que, bueno, yo creo que a Versalles habría que colocarlo en esta secuencia de la radicalización progresiva del humanismo. Y que yo exploraría la cuestión de un final, no de una extinción, sino de una crítica corrosiva de este vínculo particular de sometimiento del hombre, del ser humano hacia la naturaleza. Yo colocaría el Sacro Bosco de Beaumarchais, ¿no? Al ver la que sigue, por favor. Fíjense, ¿no? Donde acá es la naturaleza con su asimetría, sus desequilibrios, la que parecería prevalecer, ¿no? Esa construcción a punto de derrumbarse creo que es sintomática de eso. La que sigue, por favor. Bueno, y lo que es todavía más, esto se ve en unas fotos que encontré de finales del siglo XIX, en las que están tomadas en el jardín de Beaumarchais, cuando todavía nadie iba a visitarlo, y era el territorio de los pastores, ¿no? Son unas fotos muy bellas, ¿sí? Hoy, cuando uno va a visitar, no ve ni estas malezas, ni encuentra esta relación aquí tan evidente y tan inmediata entre el elefante, por ejemplo, y la gruta del monstruo, ¿sí? O lo cerca que está del elefante el edificio que se derrumba. O, por ejemplo, una foto como la que sigue, que me parece realmente esta, ¿no? Del pastor, un niño casi, que ha llegado con sus ovejas a la boca del monstruo. Yo creo que aquí habría que ver ese fin del humanismo que nos ha planteado Teresa. Y donde yo también creo que hay también un planteo de subordinación de lo humano a las regulaciones y las determinaciones de la naturaleza en la arquitectura, que eso es lo que nos plantea Teresa Schweifert. Es en la que sigue, por favor. Es en el Parque Güell de Gaudí, ¿no? Sí. Aquí no se nota tanto, pero la he puesto como reminder del ingreso al Parque Güell. La que sigue, ahí yo creo que sí, esto sí, es lo que se llama la Plaza de Natura, donde ahí empieza lo que podríamos llamar cierto conflicto, cierta dialéctica equipolar entre
los espacios naturales y esta irrupción de la arquitectura como pidiendo permiso a la naturaleza, ¿no? Y que mucho más se ve, la que sigue, sí. La que sigue. Aquí, ¿no? En este espacio cueviforme, ahí, en este espacio cueviforme que hace una de las galerías, ¿no? del jardín, ¿no? O esta asimilación de formas arquitectónicas a las formas de una criatura natural como un lagarto. Bueno, estas son, de todas maneras yo les pediría dos cosas entonces, que Julia Murache me dijera si cree que esas obras que he mostrado pueden ser legítimamente atribuidas a Propercia dei Rossi, y si Teresa Zweifel estaba planteando realmente esta cuestión de Versalles como un capítulo final, ¿no? O una superación del humanismo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de explayarme que me han dado por algo tan bello que ha suscitado en estos días de grisura el tomar contacto con estos análisis de obras de arte. La idea es fantástica, el programa se anuncia apasionante y si van a subir todas las semanas, allí estaremos todas las semanas viendo cuáles son las novedades. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a vos, Gastón, porque realmente has echado eso, una mirada, tu propia mirada sobre cada uno de los capítulos, abriendo preguntas, mostrando aristas, sacándole el jugo a la mirada de cada uno de los comentaristas, así que realmente es un placer escucharte y te agradecemos todos en la cátedra, los participantes, todos te agradecemos infinitamente esta participación. Creo que le ha dado todavía más felicidad que la que ya nos da hacerla y encontrarnos, aunque sea virtualmente, con todos estos rostros y estos nombres tan queridos. No sé si puedo decir que la puedo atribuir o no, pero sí el catálogo de Propercia, o sea, puedo estar con los datos, digamos. En el catálogo de Propercia que se publicó de Propercia de Rossi, que se publicó en 2006, si no me equivoco, son esas obras no están, o sea, están incluidas como atribuidas por algunos, o sea, no están, digamos, del todo aceptadas. La pala, digamos, sí, la Asunción. La Asunción de la Virgen, debería ser una de las que la atribuyen como marmi tagliati, porque en las fuentes se encuentra el nombre de Propercia en algunos mármoles tallados, donde estaba una virgen con el niño, donde estaban, digamos, para el altar de una iglesia de Bolonia que no era la de San Petronio, que era otra iglesia. Y esa está como un poco más puesta en duda. Yo realmente te agradezco también por haber mostrado la imagen, porque no había encontrado la foto de la obra. Y es verdad que esa virgen, digamos, esa virgen ahí es como muy rara. Muy rara. Sí, rara. Es cierto. En los otros, los dos relieves, los del Seppellimento y de la... el del enterramiento de Abraham y la construcción del arca. La construcción del arca. Esas dos son probablemente, casi seguro que son de mano de Propercia de Rossi, pero por el dibujo algunos dicen de Tríbolo y otros de Aspertini, de Amico Aspertini. De Tríbolo, wow. De Niccolò Tríbolo, porque Tríbolo es otro de los que trabajaron en la construcción o sea, en la decoración de San Petronio. De San Petronio. Y Tríbolo, bueno, es súper, hiper michelangiolesco,
Así que puede ser, aunque el del enterramiento a mí me parece más de Amico Spertini, la verdad. O sea, como que lo veo mucho más afín. O sea, digo, estoy más afín a la atribución de Farinella sobre diseño di Spertini. Bueno, muchas gracias. Es interesante esto de que Propercia a veces ejecutaba diseños de otros artistas, o sea que además de ser ella una ideadora, era también una ejecutora, ¿no? Era alguien que se remangaba y decía, bueno, a ver el diseño de este compañero en ese cantiere colectivo, claro, ¿no? Que vos, Julia, era como trabajás. Sí, la atribución esa digamos, aceptan más la de Tríbolo porque hay ese roce, digamos, con Amico Spertini, no, eso sí aparece en las fuentes que no eran muy amigos, de hecho Spertini, nada, va y no, es testigo en un proceso que le hacen y la acusa de concubinato, la acusa de haber usurpado un lugar, entonces, nada, no corría buena sangre. Pero sí, hay ese trabajo de cantiere que es muy difícil reconocer la mano, digamos, a menos que las fuentes nos citen exactamente el relieve. Muchas gracias. No. Bueno, Belén, yo vi que hay millones de comentarios, pero no sé si hay preguntas, por ejemplo, o... Hola Marta, ¿cómo estás? Aprovecho a saludarlos a todas y a todos. No hay ninguna pregunta en específico. Muchísimas felicitaciones a la cátedra, a vos en particular, a Gastón por la exposición, y un comentario, además de los agradecimientos y a la invitación a esta tarde y por todo lo que se fue haciendo. Andrea Giunda, Gastón comentó que qué interesante la relación entre humanismo y catástrofe contemporánea. Y recién Marcelo Marino dice, la obra ha circulado con 2 nombres, quizás más. Uno es 3 hombres blancos y una negra, y el otro, que creo es el título que le da el museo, es Le rap de una negra. Es notable cómo ambos eluden la crudeza de la escena. Ha sido una obra que siempre les ha ocasionado problemas de exhibición al museo y creo que raramente ha salido del depósito. No, sí, yo la conocía, por supuesto, de los relevamientos que hice hace bastante tiempo, y claro, yo creo que es como única, como decía Marcelo, que tiene muchos problemas de exhibición actualmente, pero no sé, en el contexto mismo de esos años, también es como única, porque uno dice, tal vez mi mirada contemporánea hace que yo vea allí o que me inquiete de esta manera, pero me parece que para ese momento también, ¿no? Conozco otras obras del pintor como para ver qué sucede con sus otras obras, ¿no? ¿Por qué lado van? ¿Qué está representando? No lo sabría. Y es interesante también yo siempre vi como algo muy, ¿cómo se diría? Animalesco, no sé, una cierta animalidad en la representación de la mujer, ¿no? Además de sumamente negra, ¿no? Y también que haya un hombre vestido, o sea, son un montón de preguntas que a uno le surgen al ver la imagen. Es una imagen que debería, no sé si alguien la ha trabajado en el mundo, digo, ¿no? Me refiero, pero es como muy interesante para trabajar, para buscar los textos o qué se puede relacionar con ello. El tema de la gestualidad también me parece muy interesante. Y también me trae como una relación muy distinta con la Venus Hotentote, ¿no? Esa situación de una mujer también animalizada, expuesta, no de esta manera tan violenta, por supuesto, ¿no? Porque estamos en otro momento, seguramente, o no sé por qué en este caso es tan violenta la imagen, pero siempre me remitió, o me pareció que había como una cierta conexión, me remitía a esa otra imagen. Sí, Blanchard lo trabajó, tengo el artículo en algún lado, luego se los paso. Lo interesante es que en ese artículo él hablaba de las dificultades de mostrarlo en esto que ponía el contexto, ¿no es cierto?, francés, que
les refrescaba o les enrostraba la serie de violaciones durante la guerra contra Argelia, ¿no es cierto? Entonces, es una obra complicada para sacarla del depósito y armar un discurso, ¿no es cierto?, que no los comprometa a ellos en la contemporaneidad. Yo, nada, como decía Gastón, ¿no es cierto?, el tema de la gestualidad, esos ojos son tremendamente elocuentes de algo tremendo que le está pasando a ese personaje. O sea, es una obra fuertísima y tiene muchos pentimenti esa obra. Sí, claro, también. Los brazos, se ve, los ¿no? brazos se han movido. La parte del brazo. Claro. Así que, puede ser una obra que parece, ¿no es cierto?, como menor en tanto tamaño y todo, pero es como que hay mucha elaboración de eso que está pasando ahí. Así que nada, eso. Bueno, agradezco poder estar acá, que no soy de este métier, pero me encantó y me encanta y voy a seguir encantada. Yo, el cuadro que están comentando, lo voy a comentar exclusivamente como espectadora, que es la única función que puedo tener con ese cuadro, porque no sé nada de todo lo que saben ustedes. Pero me llama la atención una cosa y quería saber qué piensan ustedes con respecto a la gestualidad. La negra, que está en la falda de un hombre, tiene una actitud corporal del tórax, el brazo derecho y la cabeza en tensión, que no condice con la relajación de las piernas y del brazo izquierdo de una mujer que está siendo violada o está intentándose violar. Entonces, ¿es un error anatómico del pintor o es que el pintor quiso hacer una diferencia realmente intelectual entre esa? Están péndulas las piernas, están flojas, están caídas. ¿Qué es la negación de su sexo? Estoy ahí pero no estoy. ¿Qué quiere decir esa diferencia entre la parte superior del cuerpo y la inferior? Justamente como acá, lo que está en juego son las miradas, y cada cual desde sus recorridos y desde sus experiencias, y le cuento al resto que Marta es médica, o sea que su observación de este cuerpo es aguda, porque ha notado una incongruencia entre esa tensión y que es justo esa zona de arrepentimientos, ¿no?, donde aparecen algunos repintes, ¿no?, eso es bien claro, donde aparece una tensión y en las extremidades inferiores un aflojamiento que no se condeciría, ¿no?, con esa tensión. A mí me parece muy, muy desafiante esto en relación con lo que venimos hablando. Incluso el brazo izquierdo de ella cae plácidamente sobre la mano de él, ni siquiera lo rechaza. Sí, bueno, es otro elemento más para seguir preguntándose sobre el sentido de una obra que es bastante enigmática. Claro. Sí. A partir de esto que ha dicho Marta, empiezo a recordar posturas semejantes a las de la mujer. Y acabo de encontrar una en toda la serie que Botticelli pintó sobre la historia de Nastaglio degli Onesti. Que está en el Prado. La que está en el Prado, sí. La mujer es perseguida, ¿no? Finalmente muerta, es un caso de femicidio espantoso, ¿no? Que además es una cosa, hoy la veríamos en términos abominables, pero en la época se supone que hacía reír, porque es el personaje quiere convencer a una muchacha, ¿sí?, de darle su amor. Entonces, para convencerla, le cuenta una historia de una mujer que se negaba a entregarse un hombre y él, fue condenada a ser a perpetuidad perseguida y violada y matada por un jinete.
Bueno, entonces eso es lo que muestra la serie, ¿no? Y los gestos de la mujer, el gesto superior de la mujer, esos brazos, se parece mucho al gesto de la mujer de la historia de Nastario. Así que yo creo que hay que buscar, hay que hacer una serie y eso podría darnos mucha... Bueno, hay que leer el artículo, ¿no? Capaz que eso ya está hecho, el artículo de Blanchard. Capaz que ya está hecho en el artículo de Blanchard. Pero eso creo que sería el camino, ¿no? De ver esos paralelos, esos parentescos iconográficos con lo que... Otro es la violación de Lucrecia, ¿no? De Tiziano. Es muy parecido también el gesto. Esos brazos así que se levantan, ¿no? Y el cuerpo que va hacia atrás. Pero la cuestión esta de la contradicción con lo que serían las piernas que parecen estar abandonadas, también eso llama la atención, ¿no? Es complejo, es una cosa compleja. Y también hay que estudiar el gesto del tipo que se burla, ¿no? Que eso me parece que también es muy, muy importante. Sí. El tipo que se burla. Sí, esa indicación, ¿no? Sí, esa indicación. Y bueno, acá creo que hay una pregunta de Graciela. ¿Cómo interviene la iluminación externa en la producción de las obras en el momento de la producción? Es decir, la luz de sebo, que era el sistema con el que veían cuando ya se atenuaba la luz solar. Ah, bueno, claro. Yo voy a contestar cortito, por ahí Gastón también tiene algo para decir en este sentido, pero realmente durante el siglo XVII se produce una revolución porque se abarata notablemente la producción de velas por cuestiones de la tecnología implicada, ¿no? En la producción de velas, que hace que sean mucho más baratas, más accesibles, y por lo tanto, bueno, el día útil, la jornada útil, en general, de amplias capas de la población, se va haciendo eso, cada vez más amplia. Entonces, en ese sentido, bueno, se ha ligado, ¿no? De alguna manera, tantas tendencias a la exploración del claroscuro, a los efectos de luz, a las tonalidades doradas, ¿no es cierto? Se ha ligado a la posibilidad de experimentar sin dejar el poco dinero que se tenía en prender velas, ¿no? El boom, tal vez, del claroscurismo esté también vinculado con este dato de la economía, ¿no? de la época. Yo creo que bueno, que es un dato, un elemento de la iluminación que define enormemente, y con lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es la miríada, digamos, de opciones que da el claroscurismo, como una herramienta general, pero que en cada pintor, en cada grupo o taller, da resultados completamente diferentes. Es como algo muy rico, muy productivo. No sé si te contesté, Graciela, yo puedo hablar en este... Sí, nada, a lo mejor Gastón puede contestarme. No, sí, pero perdón que introduzca solo una cosita, que es que me resulta sumamente interesante, sobre todo en la ligazón con la experiencia del teatro, ¿no? Que también cuando uno ve y reproduce cómo es el teatro, se ven con manchas. O sea, en realidad uno podría decir hoy, veían horrible, o sea, habían todo manchado, ¿no? Como un chiste, lo digo ahora en lo contemporáneo. Pero en realidad cuando uno ve y hace la reproducción y sube y hace un planteo de cómo se veía en el teatro barroco, se veía con manchas. Entonces, cuando uno descubre eso, también me quedo muy impresionada con esa situación, como descubrir alguna cosa ahí. Sí, sin duda. Podría decir que sabemos que se usaban espejos
convexos, ustorios, para concentrar rayos de luz, tanto de la luz natural, muchas veces, como, y mucho más, de la luz artificial, ¿no? Entonces, varios haces de luz se concentraban y es probable que sirviesen para iluminar la tela cuando se pintaba de noche. Pero era una cosa bastante rara, el pintar de noche. Una práctica que parece no haber sido muy común en esta pintura antigua. Ahí está la historia todavía no bien dilucidada del famoso Giovanni degli Specchi, que era un ayudante que tenía Leonardo y que lo ayudaba con estas cuestiones de los espejos. No solo para iluminar, sino para ver algunos detalles también, reflejados en el espejo. Este Giovanni degli Specchi es un personaje, era un alemán, y aparentemente se escapó del taller de Leonardo, llevándose consigo muchos apuntes de óptica de Leonardo. Y Leonardo lo acusó, eso ocurrió cuando Leonardo vivía en Roma. Lo acusó y Giovanni degli Specchi se defendió acusándolo a su vez a Leonardo de conductas impropias, inmorales. Toda una afera ahí, algo turbio, ¿no? Con este muchacho, pero que él era un experto en esta cuestión de los espejos. Por eso es que para iluminar y para hacer experimentos de óptica. En fin, pero yo creo que los espejos se usaban mucho para aumentar la luz, hacer convergencia de haces de luz en un sector de la superficie a pintar, ¿no? Fuera una tela, y mucho más en los frescos, ¿no? Porque a veces en los frescos era más perentoria la necesidad, debido a que había sectores del muro a pintar, de una cúpula, de una pechina, de una bóveda, que nunca estaban iluminados completamente, como para ser precisos en la pintura. Entonces ahí se usaban esos espejos. En relación a Caravaggio, se sabe que usaba superficies reflectantes, ¿no? Para provocar efectos, e incluso creo que es parte de la leyenda, pero no importa, da un poco la idea de esa obsesión por la luz, que llegó a abrir una suerte de claraboya en la habitación que él alquilaba, y que a causa de eso la dueña del lugar terminó echándolo, porque fue la gota que rebalsó el vaso de un montón de conductas, digamos, un poco difíciles de llevar, ¿no? Pero que aprovechaban, ¿no es cierto?, para, digamos, cubrir o descubrir la ventana, dirigir la luz por medio de esas superficies. Así que esto que vos comentás, Gastón, de Leonardo, evidentemente en el 17 se sigue experimentando y daba muy buenos resultados. En ese sentido, la película, ya que vos nombraste que te pareció novedoso que incluyéramos dos películas, en realidad en la materia trabajamos con cine, y tenemos un listado de películas que están directa o indirectamente relacionadas, o sea, de alguna manera porque retoman la vida de un artista, o porque recrean una época, o porque muestran un tipo de producción que nos sirve como para entender la época. O sea, trabajamos con cine, y en ese sentido, en la película de Derek Jarman, Caravaggio, que es del 82, si no me equivoco, por ahí, de la década del 80, hay toda una parte donde se recrea eso, ¿no? Hay un ayudante que está ahí con estas superficies que reflejaban, y él le va indicando cómo moverla para lograr esos resultados. Que, bueno, ha sido una presentación muy, muy linda. Me parece que nos vamos con
con muchas ganas de seguir produciendo. Gracias, 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 millones de gracias, y la seguimos así, viéndonos en la pantalla o reencontrándonos, que es lo que anhelamos todos. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Gracias, Marta y Gastón.